Bienvenidos. Hoy vamos a poner en contexto tres temas muy importantes para entender lo que está pasando en el mundo. Primero vamos a hablar de la situación en Siria, donde más de 1000 civiles han perdido la vida. Luego vamos a hablar sobre el conflicto de Ucrania, esta posibilidad que se abre de una negociación de paz. Y por último vamos a hablar de la situación económica de Argentina con un nuevo tratado con el Fondo Monetario Internacional. Pero primero comenzamos con la situación en Siria. Una situación bastante difícil de entender, con muchos actores de por medio. Durante las últimas semanas se informó sobre la caída de Bashar al-Assad, el dictador sirio que había estado ahí por décadas, que había generado también o había sido parte de toda una guerra civil que había generado el desplazamiento de millones de personas de forma interna y también en el resto de países del mundo árabe. Una situación compleja también por la salida de Bashar al-Assad, porque genera un vacío de poder en el cual hoy tenemos una situación bastante difícil en la que miles de personas están en riesgo. Se ha registrado en enfrentamientos entre las fuerzas leales a Bashar al-Assad y el nuevo gobierno, las nuevas personas que están en el poder, más de 1000 civiles muertos. Así que vamos a tratar de entender qué es lo que está pasando en esa parte del mundo, y para analizar ese tema nos acompaña desde Toulouse, Francia, el geopolitólogo César Sabas. Bienvenido, César. Muchas gracias, Araceli, siempre un gusto. ¿Qué es lo que está pasando en Siria en las últimas semanas? Bueno, desde que tomó el poder el señor Al-Golani con su grupo Hayat Tahrir al-Sham, recordemos que es un grupo de ideología yihadista, muy parecido a Al-Qaeda, de hecho, provienen de la Al-Qaeda. Se ha venido cometiendo una serie de abusos contra algunas minorías, sobre todo y muy especialmente contra la minoría alawita, que es una minoría, una secta islámica, provienen del Islam, pero en el transcurso de los siglos sus creencias fueron, digamos, cambiando, fueron apartándose de alguna forma con lo que es la ortodoxia islámica, e inclusive a través de sus relaciones muy estrechas con las comunidades cristianas, pues bueno, adoptaron una serie digamos, de principios y de tradiciones cristianas, como por ejemplo celebrar la Navidad. ¿Cuál es lo interesante de esto? Primero, el antiguo régimen de Bashar al-Assad, sobre todo su familia, la familia Assad, provienen de esta minoría, los alawitas. Y eran básicamente los que, digamos, tenían los mayores puestos en el ejército, puestos dentro de la burocracia estatal y por supuesto su familia. Y número dos, esto es muy importante, para los musulmanes radicales, para los yihadistas, esta secta es considerada como hereje, porque son precisamente islámicos que se han separado de la ortodoxia islámica. Y los ven de una forma mucho peor de lo que pueden ver a cristianos o a judíos, porque lo ven justamente como, como el mal dentro del Islam. Y digamos que es un mal al que hay que extirpar. Entonces, para los ortodoxos islámicos yihadistas, se van a ensañar contra este tipo de minorías. Que hay varias sectas dentro del Islam, no son las únicas, pero teniendo en cuenta el historial y teniendo en cuenta de que el antiguo régimen proviene de la secta alawita, pues hay un odio histórico muy importante. Una vez que toma el poder el señor Al-Golani con su grupo radical Hayat Tahrir al-Sham, empezamos a ver de forma constante abusos contra individuos de la secta alawita, sobre todo en la costa, que es donde se congregan mayoritariamente, y han habido muchas ejecuciones. La semana pasada, un grupo, no manejo de cuántas personas aproximadamente, pero sí es un grupo más o menos importante, lanzó un ataque, una emboscada a un convoy de este grupo de Hayat Tahrir al-Sham que se dirigía a la costa, y mataron a más de 30 milicianos que iban hacia la costa, y empezó pues una revuelta alawita. En respuesta a eso, el señor Al-Golani ha mandado un convoy enorme para tratar, entre comillas, de controlar la situación. Se han presentado enfrentamientos, y dentro de esos enfrentamientos se ha visto muchas ejecuciones masivas, una masacre a población civil claramente desarmada. Incluso han asesinado a mujeres y niños, incluso se han filmado haciéndolo en actos que nos recuerdan a la época del Estado Islámico.
¿Qué es lo que sucede? Ellos han podido controlar las grandes ciudades de la costa como Latakia y Tartus, pero esta resistencia al agüita, que pueden sumar aproximadamente unas 2.000 o hasta 5.000 personas, todavía sigue activa en las montañas, en lo más profundo de las montañas, en las grandes alturas de la costa, y desde ahí siguen habiendo, digamos, enfrentamientos y emboscadas. Es decir, es una zona que las nuevas autoridades, entre comillas, este grupo radical que tomó el poder en Damasco, no lo controla del todo. Sobre ese tema justo quería preguntarte, digamos, ¿quiénes son los que están en control ahora en Siria y cómo el resto de grupos que ha sido parte de esta especie de guerra civil terminan alineándose? De forma nominal, el grupo Hayat Tahrir al-Sham debería pues ser o el que es reconocido por la mayor parte de la comunidad internacional como los que controlan Siria, ya que controlan lo que se conoce como la Siria útil, digamos la parte donde se congrega el 80% de la población siria. Es una columna que va de Alepo, bajando por las ciudades de Hama, Homs, hasta llegar a Damasco. Esa zona está controlada por Hayat Tahrir al-Sham. Y por supuesto, el tener la capital, pues tiene mucha simbología. Pero él está lejos de controlar al país como tal. Hay grandes zonas del país que no están controladas por él. Tenemos digamos, una especie de triángulo al noreste de Siria, lo que se conoce como la Rojava. Esa es la administración de los kurdos, con un ejército independiente que se llama Fuerzas Democráticas Sirias, que está apoyado por Estados Unidos. Tenemos al extremo sur, en una zona como que se llama el Jabal Druso. Jabal es monte en árabe, el monte de los drusos, cuya ciudad capital se llama Suwaya. Ellos tienen su propio ejército autónomo y todavía no están las tropas de Hayat Tahrir al-Sham en esa ciudad, y ellos tampoco quieren desarmarse. E Israel ya ha dicho contundentemente de que si estos terroristas de Hayat Tahrir al-Sham osan entrar a la fuerza a la ciudad de Suwaya o al resto de la zona drusa, pues Israel va a entrar militarmente y los va a apoyar. Esa zona estaba fuera de control de este grupo yihadista, y en la costa nominalmente está bajo su control. De hecho, las dos ciudades más importantes, Tartus y Latakia, están bajo su control, pero las alturas es ahí donde está la resistencia a la agüita. Y muy importante que en esta zona de la costa es donde están las dos bases rusas de Ejmeimin, la base aérea, y el puerto de Tartus, que está controlado por los rusos. De momento los rusos han negociado con los yihadistas, se ha llegado a acuerdos nominales, pero nada profundo en específico. Y muy importante porque si esta zona de la Taquia, o sea, la costa de la Agüita, se separase, es muy probable que los rusos los apoyarían. Justamente en este contexto geopolítico que nos mencionas, ¿qué significa para Occidente la situación actual de Siria? El problema cuando hablamos de Occidente es ¿qué es Occidente? Tenemos a Estados Unidos que está deseoso de retirarse de Siria. De hecho, Trump, incluso desde su primer gobierno, quería retirar todas las tropas de Siria. Esto dejaría a los kurdos completamente debilitados y solos, porque no olvidemos que Turquía es enemiga declarada de los kurdos y aliado de Hayat Tahrir al-Sham, entonces los dejaría rodeados. Un pilar de Occidente que siempre se ha mencionado, que es Israel, justamente quiere llegar hasta la zona kurda para precisamente apoyarlos. Israel es muy pro-kurdo, tiene muchas similitudes, digamos, desde el punto de vista ideológico. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los kurdos, un pueblo que nunca ha tenido un estado propio, siempre ha vivido a merced de otros estados y ha sufrido muchos abusos. Si lo extrapolamos, eso puede, digamos, tener relación a lo que en un momento fue el sionismo. Así que por eso, digamos, hay una gran, digamos, simpatía dentro del público israelí por la causa kurda. Y los israelíes ven que si se crease un estado druso en esa zona del sur de Siria, pudiera crearse un corredor directo que una a Israel con los kurdos.
Entonces, aquí ya tenemos dos actores de Occidente que tienen intereses distintos. Uno que es Israel, que precisamente quiere llegar a la zona kurda, y otro que es Estados Unidos, que pues precisamente quiere lavarse las manos lo más rápido posible e irse. Y hay el otro gran actor de Occidente, que es la Unión Europea, que lamentablemente con la actual alta comisionada de la Unión Europea para las Relaciones Exteriores, la señora Kaja Kallas, que proviene de Estonia, se ha volcado por completo en pro del nuevo gobierno terrorista de Damasco, de Hayat Tahrir al-Sham. De hecho, lo reconoce, ha sido incluso invitado a conferencias en la Unión Europea, le está dando todo el apoyo, porque esta señora que proviene de Estonia, para ella su máxima preocupación es Rusia y no le importa más ningún otro aspecto de la vida ni de las relaciones internacionales. Entonces está tratando de acercarse a este gobierno sin importar que sean yihadistas, sin importar que cometan masacres, sin importar que deje a merced de yihadistas a los civiles sirios, con tal de ver si los convence a estos yihadistas de que expulse a los rusos de las dos bases que tiene de Siria. Entonces no podemos hablar de un occidente como tal, sino de cada actor con sus propios intereses. Y frente a esta, digamos, disgregación de los actores en todo el territorio sirio, ¿tú crees que en el nuevo gobierno podríamos estar viendo una especie de radicalización del yihadismo en esa zona del mundo? Sí, correcto. El yihadismo había, digamos, bajado después de los años 2017, 2018, cuando fue, digamos, sofocado el Estado Islámico y las fuerzas más laicas de la región. No hay que olvidar que el régimen de Bashar al-Assad era un régimen que, si bien era profundamente dictatorial, también era profundamente laico. Habían tomado terreno y digamos que habían de alguna forma erradicado los movimientos terroristas. Pero ahora con, digamos, el poder en Damasco de un régimen yihadista, ideológicamente muy parecido al de los talibanes en Afganistán, lo más probable es que se cree desde Damasco una gran base terrorista que pronto va a alimentar a otros movimientos en Occidente mismo. O sea, va a servir como una gran base terrorista. Y de hecho lo estamos viendo porque aquí en estas masacres que hubo en Latakia, en la costa de la Huita, no, los combatientes, muchos de estos milicianos que cometieron las matanzas, ni siquiera eran sirios, sino extranjeros. Muchos provenían de Asia Central, del Cáucaso. Es decir, estamos viendo el mismo patrón que vimos en los años 2014, 2015 con el Estado Islámico, que servían de base terroristas para que vinieran musulmanes radicalizados de cualquier parte del mundo, se profesionalizaran y después se regresaran a sus países a expandir la yihad. Por eso es que el Estado de Israel ha actuado desde el principio, desde que cayó Bashar al-Assad, para intentar tomar medidas para salvaguardar su propia seguridad nacional. Porque recordemos que en el caso de Bashar al-Assad, si bien las relaciones eran malas y tenían todo un largo historial de malas relaciones, el régimen de Bashar al-Assad era un régimen militar, no era un régimen yihadista y laico. Este tipo de regímenes, como el del señor al-Golani, sí va a penetrar incluso, por ejemplo, dentro de los palestinos, con un discurso para ellos, en árabe, muy distinto de Irán, que ni siquiera habla árabe, con su misma secta que son los sunitas, y los va a radicalizar. Y esto se va a expandir también a Europa, cosa que la señora Kaja Kallas no ve, o a lo mejor no quiere ver. En países como Francia, por ejemplo, donde yo me encuentro, ya hemos tenido este problema yihadista, y es probable que si dejamos que se consolide un régimen muy parecido al de los talibanes en Damasco, esto vaya a sonsacar a los musulmanes que también están en Europa o quién sabe dónde. No, y es muy importante entender todas las caras de un contexto bastante complejo, precisamente porque tiene un impacto muy importante, aunque no tal vez tan que se vea siempre en todo Occidente y en el resto del mundo. Así que hay que seguir siguiendo este tema y analizando específicamente cuáles pueden ser las consecuencias y cómo van radicalizándose ciertas partes del mundo. Muchas gracias por acompañarnos, César. Siempre un placer, Aracelis. Vamos a una pausa y volvemos.